Muy bien, muy bien. Lucas 6, buenos días, bienvenidos a todos. Me alegro de veros. Bueno, vamos a leer Lucas 6, de 37 a 42. No juzguéis no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Oremos. Padre, te pedimos que obres en esta mañana, que podamos entender tu palabra, que podamos recibir tu palabra, que podamos aplicar tus palabras, tus verdades a nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes de tu glorioso evangelio en estos momentos y tu gloriosa persona, lo maravilloso que tú eres y lo grande que tú eres. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos cantado, yo no soy muy bueno, siendo extranjero, para recordar la letra de las canciones y después de exactamente cómo va, pero creo que es algo, ¿no?, que podemos ser llevados, o Dios nos lleva de lo más soñado, más allá de lo más soñado, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos esta mañana, que Dios nos lleve más allá de lo soñado, pero en nuestras vidas cristianas. Quizás una actitud o un problema espiritual con el que tú has luchado y no te habías imaginado que había algo en su palabra para ayudarte a vencer este problema. Pues estaba mirando el tema del juzgar el uno al otro, y creo que he predicado sobre el juzgar a otro en 2002 y 2003, nadie se acuerda. Quizás en 2016 había otro sermón, 16-17, que tenía la palabra juzgar muchas veces. Y en 2022 hemos hablado del Romanos 2, donde dice, tú que juzgas al otro. Entonces, en varios sermones y también en varias de las células, muchas veces hemos hablado del tema de juzgar. Y quiero juntar ese tema, juzgar, con algunos principios generales acerca de las relaciones personales. En cuanto a nuestra lengua y nuestra manera de tratarnos los unos a los otros o tratar a personas, porque una parte de la preparación de del discipulado, un discípulo, era mirar actitudes que podrían hacer daño a una persona. Por ejemplo, si tienes una persona recién convertida, una persona nueva en la fe, a veces nuestra manera de ser no es todo lo que Dios quiere que fuera. Y podemos asustar a una persona. O un no creyente aparece un día en la célula y la manera de hablarle ya no vuelve.
Entonces no queremos hablar de esta manera. Queremos aprender a identificar estas cosas. Y por eso hemos tenido 3 sermones. Uno era acerca de no ser contencioso, sino amable para con todos. Otro acerca de hablar la verdad en amor. Y después volvimos a Efesios 4 para hablar de ser benignos, misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. Y ahora vamos a volver un poco a la lengua. Y ese de juzgar y lo que podemos mejorar para ser personas quizás más amables, más misericordiosas, más compasivas. Entonces, también he hablado en otro día acerca de el valor de la lengua. Solamente para poner un poco de introducción a eso. Tengo algunos de los versículos. El daño que puede hacer la lengua y el bien que puede hacer la lengua. Proverbios 15. La palabra áspera hace subir el furor malo. Proverbios 12. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Y yo recuerdo leyendo este versículo cuando estaba recién convertido y dándome cuenta que mis palabras muchísimas veces eran acechanzas para derramar sangre. Como ¡pah! Y ese no edifica mucho. Hay otro, bueno, ese incluso me aplicaba más a mí, otro en Proverbios 12 que dice, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Que dicen una cosa y ya están haciendo daño a alguien. Y mira ese que habla acerca de lo bueno que puede hacer la lengua. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Esta semana miré en el diccionario Box, creo que se llama, y sinónimos de gracia, ese era el diccionario griego de Box. Palabras sinónimas de gracia, de la palabra griega que se traduce gracia, charis, es atractivo, que vuestra palabra siempre siempre con atractivo, con encanto, con generosidad, con indulgencia y con amabilidad. Todo allí es como esta palabra se usa, algunas acepción de esta palabra. Atractivo, encanto, generosidad, indulgencia, amabilidad. Y el resto del texto dice, sazonado con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y hay otros versículos en Proverbios para el bien de la lengua. La lengua apacible es árbol de vida. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y uno de mis favoritos, manzano de oro, pesaría mucho y valdría mucho. Manzano de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces vemos el peligro de la lengua, el valor de la lengua. Entonces vamos a volver a nuestro texto con toda esa introducción, solamente para hablar acerca de primero, ¿qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Como he dicho, quizás 5 sermones y muchas veces lo hemos hablado en las células, en los estudios bíblicos que hemos tenido. Y decimos una cosa curiosa, porque la Biblia dice aquí, no juzguéis, no juzguéis. Pero es la misma palabra en el capítulo siguiente, lo que dice juzgad. No juzguéis, juzgad. Entonces, ¿cuál es? ¿No juzguemos o juzgamos? ¿Cuál es? Son las dos cosas porque las palabras se pueden usar de maneras diferentes. No juzguéis,
Claro, condenando, con mala actitud, despreciando, criticando, enfadados. No juzguéis así. Pero después dice, juzgad. ¿Y qué dice? Juzgad con juicio justo. Pablo, cuando estaba hablando de una situación en Corinto, ha dicho, ya he juzgado el caso. Y quiere decir que él había, con su discernimiento espiritual, había hecho una evaluación correcta y bíblica y evangélica de la situación. Y también dice a los corintios, ¿no tenéis algunos entre vosotros que podáis juzgar, discernir correctamente? Entonces las dos cosas son correctas. No juzguéis, condenando, con desprecio, atacando, criticando, pero sí juzgad, usando la Biblia, discerniendo. A lo mejor lo he dicho mal, pero vosotros sabéis lo que quiero decir. Con discernimiento, aplicando con amor, como ese que hemos dicho también, hablar la verdad en amor. Entonces, no debemos juzgar de la mala manera, pero debemos juzgar, evaluar con discernimiento de la buena manera. Y cuando, he imprimido todos esos sermones y estudios sobre el juzgar, y he visto que tenía 4 metas. Yo digo, pues yo he tenido porque creo que son metas bíblicas. Pero lo que voy a decir son frases largas y un poco complicadas. Juzgar, no juzgar. Pero algunas conclusiones. Ya saltamos directamente a las aplicaciones. Del buen uso de la lengua, de juzgar bien y no juzgar mal. Para hacer lo que debemos hacer. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y aquí son 4 metas para nuestro trato mutuo. O para nuestro trato con una persona ajena, pero 4 metas para el trato interpersonal. Y voy a leer cada palabra por palabra 2 veces porque son frases largas. Número 1. Si hay un hermano o una hermana que ha juzgado a otras personas, quiero que sienta la presión de la palabra de Dios para que deje de juzgarlas. Si hay un hermano o una hermana que ha juzgado a otras personas, quiere que sienta la presión de la palabra de Dios para que deje de juzgarlas. En otras palabras, no juzguéis. No juzguemos a otras personas. No tenemos esta mala actitud. Esa debe ser la primera cosa. Cuidado, mira lo que estás diciendo. ¿Estás juzgando o estás edificando? Pero si hay una persona, una de nosotros, y todos fallamos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces, como dice en Santiago. Si hemos hecho esto, pues vamos a dejarlo. Vamos a intentar, vamos a proponer delante de Dios dejar de juzgar a los demás. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿100%? Muy bien. Amén. Número 2. Y este es difícil porque hay que cogerlo del otro ángulo. No juzguemos. Si hay un hermano o una hermana que ha corregido a otras personas en amor, quiero que sienta la libertad que otorga la palabra de Dios para hacer esta corrección, que es algo amoroso y bíblico. Si un hermano o una hermana ha corregido a otra persona en amor, quiero que sienta la libertad que otorga, que da la palabra de Dios para hacer esta corrección, que es algo amoroso y bíblico.
Entonces, a veces una persona corrige a otro, y especialmente en la cultura hoy en día, y la persona intenta avergonzar a la persona por haberle corregido. Le ataca por haberle corregido. O va a otra persona para contar lo que ha pasado para que varias personas ataquen a la persona. Entonces, no quiero que juzguemos, pero tampoco quiero cortar la libertad que debemos tener para corregir. ¿Vale? Número 3. Si hay un hermano o una hermana que cree que alguien le o la ha juzgado, quiero que sienta la libertad bíblica para defenderse, para oponerse a las acusaciones. ¿Veis cómo estamos cogiendo del otro ángulo? Si hay un hermano o una hermana que cree que alguien le o la ha juzgado, quiero que esta persona juzgada sienta la libertad bíblica para defenderse, para oponerse a las acusaciones. Quizás a veces incluso es una obligación de ofenderse. Ocurre a veces, es alguien te dice algo y casi inmediatamente la reacción es no decir nada. Voy a callarme, ser manso, pero no. Si están corrigiéndote, están diciendo algo incorrecto, debes decir no, esto no es cierto. No es así. Entonces, una de mis metas sería, yo creo que es una meta bíblica, es que una persona juzgada o acusada sienta la libertad bíblica para defenderse. Número 4. Si hay un hermano o una hermana al que o a la que alguien le o la ha corregido en amor, quiero que tenga la humildad de poder admitir que ha cometido ese fallo. Si hay un hermano o una hermana al que o a la que alguien le o la ha corregido en amor, y correctamente, bíblicamente, quiero que tenga la humildad de admitir que ha cometido ese fallo. Entonces, vemos en todo este tema del juzgar, es muy complicado, porque puede ser juicio o puede no serlo. Puedes responder bien o puedes responder mal. Ellos te pueden haber dicho de buena manera o mala manera. Y todos, yo creo que para metas en el trato mutuo, tenemos que tomar en cuenta. No juzgar, poder corregir con libertad, poder defenderse con libertad. Y cuando es así, tener la humildad de admitir nuestros fallos. Ahora, para afilar un poco aún más todo que quiero decir de juzgar, creo que también hay alguna sutileza muy interesante en este texto. Y creo que cuando yo prediqué, ¿os acordáis que pasé por Lucas 6? Creo que era 2002. Y lo terminé, no sé si en 2022 o 2021 por ahí. Y seguramente que no capté una cosa que dice aquí. Porque dice todo ese de, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. Hay algo aquí muy sutil. Y voy a hablar de esto en este momento. Voy a leer el versículo 42 también. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Qué palabra más fuerte. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Yo no he llamado a nadie hipócrita, Ese ha sido Jesús. Y él tiene autoridad para hacerlo.
Pero para poner esas 4 observaciones en práctica, necesitamos entender lo que dice aquí. Ahora, hay 2 cosas en el ojo. ¿Lo habéis visto? Mirando varias versiones, una paja, una mota, una brizna o una astilla. Casi todas las traducciones hoy en día dicen una astilla. ¿Es bueno tener una astilla en el ojo? ¿Es bueno o malo? No se siente como muy agradable, ¿no? No. Entonces, ¿y tener una viga, un tronco en el ojo? ¿Cómo es? Y yo he visto algunos sketches, ¿no? La persona entra allí. Yo recuerdo cuando estaba soltero y tenía que sacar una cosa, madre mía, era tan difícil. Y cogía, claro, una cerilla de madera y intentando tocarlo y ver si salía. Pero podéis imaginar un sketch, alguien sale con una rama ahí, como... Entonces ese sí es un problema. Hombre, no podéis imaginar una viga, un tronco en el ojo, una rama en el ojo, sin imaginarlo estando metido en la cabeza. Entonces, las 2 cosas son malas, pero una cosa es peor que la otra. Y yo creo que a veces no vemos las sutilezas, las aplicaciones sutiles que podría haber aquí. Ahora, una persona se enfada, pero hay otra persona, un cristiano, claro, se enfada con la persona que se ha enfadado por haberse enfadado. Yo pienso, ¿cuál sería la astilla y cuál sería la viga? Yo creo que la persona que se enfada ha hecho mal. Bueno, vamos a decir que era por una razón no justificada. Se enfada por una tontería. Y la persona a su lado que se enfada, dice, mira cómo se enfada. Vaya cristiano. No estoy tan seguro que ese no es la viga, ¿eh? Muy parecido es la persona que se impacienta con la persona que se ha impacientado. Una persona se impacienta y otra. Pero qué poca paciencia. Bueno, y tú no estás siendo paciente con la persona que ha perdido la paciencia. Ahora, lo clásico, lo más clásico, vais a entender eso más fácilmente. Ser intolerante con una persona intolerante. ¿Habéis visto eso? Bueno, yo recuerdo porque había... siempre hay personas más de gracia y misericordia y personas más legalistas. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el seminario, está allí comiendo en la mesa y alguien dice una de esas cosas con las que la otra persona no está de acuerdo. Porque él pensaba que esa otra persona estaba siendo quizás un poco estricta, legalista, un poco tiquismiquis o lo que fuera. Y se enfadaba con él, pero una actitud intolerante con la intolerancia. ¿Me explico? Sí. Pero, ¿qué sería la astilla y qué sería la viga? Quizás esta actitud de tanta superioridad, tanto enfado contra los intolerantes, es peor que lo que podría ser su intolerancia. Y finalmente, el más sutil de todos, es juzgar a una persona que ha juzgado a otro. Claro, tú crees que esta persona ha juzgado y le juzgas a él muy fuerte por haber juzgado. Pues ese no puede ser la viga cuando a lo mejor sí ha juzgado a otra persona, pero a lo mejor el suyo es la mota y la tuya es el tronco. Por esa actitud. Bueno, esos son los sutiles. Solamente quiero que estemos pensando un poco en este trato mutuo, que todos hemos dicho, pues no juzgar, corregir en amor, aceptarlo, poder defenderte, todo eso que hemos dicho, que lo podemos allí, con cuidado, con enfadarse con el que se ha enfadado.
o juzgar a otro que tú crees que ha juzgado, o ser intolerante. Yo no tolero eso de intolerancia. Pero ahora quiero tener dos observaciones de eso más obvias, no tan... porque usa la palabra aquí hipócrita. Y yo creo que a veces necesitamos retarnos. ¿Soy hipócrita? ¿Hay alguien aquí que es hipócrita? No levantéis la mano. Todos podemos ser un poco hipócritas a veces. A veces. Entonces la palabra, ¿soy yo hipócrita? Entonces quiero daros dos que solamente por las experiencias de la vida he visto en algún momento. Uno, pensando en la astilla y la viga. No perdonar a alguien, esa es la viga, no perdonar a alguien porque tú crees que esta persona no merece el perdón. Ahora, lo que ha cometido esta persona, que tú crees que no merece el perdón, es una cosa mala. Puede ser muy, muy, muy mala. Pero a lo mejor puede ser la astilla y no perdonarle, o no ni entretener lo que sería el perdón en este caso, sería la viga. No perdonar a alguien porque tú crees, tú juzgas que esta persona no merece el perdón. Y finalmente, otra observación de cómo puede parecer, que lo he visto recientemente, no, pobrecito, si alguien se siente aludido, perdóname. Pero ese ha ocurrido muchas veces entre muchas personas, entonces no estoy hablando de ninguna persona singular. Pero yo creo que a veces, como hablamos de la política y a veces algunas de las cosas de la sociedad, yo diría, a veces juzgamos la idolatría de la sociedad española. Ahora, si hay idolatría en la sociedad española, eso es malo, es la astilla. Pero ¿qué es esa actitud crítica y superior? ¿No sería una actitud crítica y superior y como así hacia esas personas? ¿No sería la viga? Tú estás andando por la calle y te enfrentas allí con un no creyente. Estoy pensando en esta calle aquí mismo. Mira, Dios quiere que amemos a las personas. ¿Cómo podemos andar por la calle y ver a alguien y saber un poco o de su religión o de su vida y estar ahí solamente con crítica y enfado? Mira lo que estas personas creen. Y yo lo he visto en la iglesia un día que estamos hablando acerca de una secta y la persona es, estos no creen en la divinidad de Jesús o algo, pero con un desprecio, un odio. ¿Cómo vamos a ganar a las personas si la tratamos así? Si pensamos en ellos así, están perdidas, están engañadas. ¿Por qué odia? ¿Por qué hay tanto odio? Hipócrita. Hipócrita. Jolines. Deja de juzgar a los demás y vamos a amarlas. Ahora, yo confieso, yo no estoy intentando que yo soy mejor que nadie. Yo oro muchos días para que el Señor me llene el corazón con más amor y menos queja, aunque mi esposa no lo crea, porque me quejo mucho, demasiado. Pero vamos a ver si podemos buscar al Señor un poco más amor en el corazón para no criticar y estar allí juzgando a toda la sociedad cuando lo que necesita es misericordia.
necesitan al Señor. ¿Estáis de acuerdo? Yo sé. Pero si alguien se ha pillado en esto, pues que lo tomemos al corazón. Y que decimos, Señor, ayúdame a amar más. Entonces, por la gracia de Dios, queremos tener cuidado con nuestras actitudes. Algunas personas simplemente, diciendo entre nosotros, mira, tenemos hermanos, vamos a hablar con nosotros, a nosotros ahora mismo. Algunos de nosotros no nos conocemos. Cuando estamos allí relacionándonos con los no creyentes y unos con los otros, no sabemos cómo somos a veces. Y tenemos que conocernos. Decimos mucho hoy en día, y Miriam puede ayudarme con esto, to lack self-awareness sería carecer de autoconsciencia, algo así es como lo traducen. Quizás, ella dice quizás. Pero algunas personas no se conocen. A veces podemos ser personas quizás un poco más agresivas, no nos damos cuenta, obstinadas, no nos damos cuenta, de opiniones inflexibles, pero no nos damos cuenta. Y decimos, Señor, ayúdame a conocerme a mí mismo. Porque a lo mejor estoy haciendo daño a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mi yerno, a mi nuera, y ni me doy cuenta. Señor, enséñame cómo soy. Soy juzgando, soy un poco hipócrita, estoy allí buscando algo para criticar de los demás. Bueno, ¿cómo vamos a poder crecer en estas áreas? ¿Cómo vamos a poder crecer en estas áreas? Pues primeramente escuchando un mensaje como hoy, que seamos sensibles, que miramos, que analizamos un poco lo que estamos haciendo, cómo estamos sintiendo cuando nos relacionamos con los demás. Buscamos un poco más misericordia, más amor. ¿Dónde vamos a encontrar perdón, misericordia, amor, gracia y todo lo que necesitamos? En la cruz de Cristo. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Todas esas veces que hemos juzgado, todas esas veces que hemos hecho daño, todas esas tonterías que hemos dicho, Dios perdona todo. Pídele perdón, Señor, perdóname. Y vamos a mirar la cruz de Cristo, ver lo que Él ha hecho. Murió en nuestro lugar. Y allí vamos a tener los motivos para vivir para Él. Para deshacerme de yo soy, no sé cómo llamarme, muy gruñón, muy quejica. Para dejar lado y tú dejar al lado estas actitudes incorrectas que tú tienes para buscar amar a las personas, para mejorar nuestro trato mutuo aquí y nuestro trato con un mundo perdido que necesita buenas noticias, que necesita que le llevemos un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación con Dios. Y si somos personas de la lengua, palabra áspera, etcétera, acechantes, siempre pegando a los demás, pues va a ser mucho más difícil llegar a ellos. Vale, oremos. Padre, gracias por cómo tú reprendes mi corazón tantas veces por mis palabras incorrectas, palabras poco misericordiosas. Y ayúdanos a tener cuidado de cómo nos hablamos los unos con los otros aquí, pero también ayúdanos a tener corazones llenos de amor, que dejemos al lado la hipocresía y esta necesidad de ser superiores para que podamos de verdad amar a los demás. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.